Buenas tardes a todos, iglesia. Dios los bendiga. Me alegro mucho de estar aquí con ustedes, de este privilegio que ustedes como iglesia me dan de poder reflexionar sobre la palabra del Señor, sobre la palabra de Dios. El título del mensaje de esta segunda parte es El centro de nuestra relación con Dios. Y esto va a ser como una continuidad del tema que tocó mi esposa. Vamos a estar tocando nuevamente algunos de los versículos que ella mencionó, porque la idea es que el día de hoy nos vayamos con este mensaje que Dios quiere dejar en nuestro corazón de forma clara y contundente, que no nos vayamos igual a como entramos por esa puerta, que salgamos de aquí transformados. Creo que hay mucho ruido. Yo les pido que hagamos silencio, que estemos concentrados, porque este momento de vigilia es un momento que, es adicional. Normalmente ya estaríamos yéndonos hasta ahora, pero el hecho de que nos quedemos acá es porque tenemos hambre del Señor, porque queremos tener un tiempo adicional con el Señor, porque queremos tener un tiempo especial con Él. Y por supuesto que en esos tiempos especiales donde tú le dices al Señor, Señor, yo quiero más de ti, el Señor contesta. Y el Señor nos va a dar eso que tanto anhelamos, o sea, Él. Vamos a empezar con una reflexión para que cada uno de nosotros piense, reflexione ahí en su corazón. ¿Es Dios, es Jesucristo el centro de tu vida? ¿Está ocupando el Señor Jesús el lugar más importante en tu corazón en este momento? ¿O de repente puede suceder que estamos nosotros mismos? El hecho de ser cristianos, de venir a la iglesia, no garantiza que Jesús sea lo más importante en nuestra vida. Ni siquiera el hecho de que eventualmente oremos, que escuchemos musiquita cristiana todo el día, que frecuentemente leamos la palabra, que vengamos a todas las reuniones que la iglesia propone. Tal vez ese tipo de cosas no garantizan que el Señor Jesús esté en lo más importante de nuestra vida. En algún momento de nuestras vidas nos han explicado la grafiquita esa redonda, donde hay una sillita y eso representa pues lo que somos nosotros, y que ahí en esa sillita está el yo, y que la idea es que cambiemos y que ya no esté el yo, sino que ahí esté el Señor. Y eso es maravilloso, pero no se cumple en nuestras vidas. Hoy vamos a ver cuáles son esos detalles que nos van a indicar a nosotros si realmente el Señor Jesús ocupa el primer lugar en nuestra vida, o ahí estamos nosotros, o ahí hay otra cantidad de cosas. ¿Cómo empezamos a revisar esto? Hay una palabra que ya la leyó mi esposa, que está en Mateo 6:21. Se los leo. Dice: porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y creo que muchos de nosotros hemos escuchado esta palabra, pero hoy vamos a profundizar en lo que significa. ¿A qué se refiere la Biblia con vuestro tesoro? El contexto en el que está hablando aquí Mateo es, un contexto cultural de mucha necesidad. Entonces, la gente en esa época en la que él se estaba moviendo, anhelaban, en ese entonces no habían loterías, lo que anhelaban era tener un golpe de suerte e encontrarse un tesoro. Y que ese tesoro pudiera sustentar todas las necesidades, traerle felicidad, en fin. Y de pronto la gente admiraba a quien tuviera un tesoro. Es decir, si alguien tenía un tesoro, ¿qué tiene que hacer esa persona? Pues de pronto el día de hoy hay bancos, hay bóvedas. Si usted tiene oro, pues hay bóvedas por ahí en Europa que le cuidan su oro. En esa época no. El que tuviera elementos, metales preciosos, piedras preciosas, tenía que él guardar su tesoro. Esa persona muchas veces lo guardaba en su casa, lo enterraba, en fin, como era una posesión preciada, se esforzaba, colocaba su mayor empeño para guardar ese tesoro,
para guardar, para que ese tesoro estuviera resguardado. Entonces, en ese contexto está hablando Mateo y le dice: oigan ustedes que están escuchando esta palabra, ¿dónde está su tesoro? ¿Saben una cosa? Donde está su tesoro, ahí está su corazón. ¿A qué se refiere esto? ¿Qué es lo más importante para ti y para mí? ¿Qué es lo más importante realmente en tu día a día? Claro, aquí en la iglesia podemos decir el Señor, pero quizás en tu día a día lo más importante no es el Señor. Quizás lo más importante a veces son nuestra estabilidad financiera, nuestra felicidad, nuestra estabilidad emocional. Y yo sé que aún nosotros, conociendo al Señor, mantenemos esos anhelos que ha tenido la humanidad pues por siglos. Yo sé que muchos de ustedes, no sé cuántos, de pronto anhelan: ojalá yo me ganara el baloto o me ganara la lotería. Yo no sé cuántos de nosotros, de los que estamos aquí, de pronto van y se juegan el chancecito y se compran el baloto. De pronto es que el Señor me bendice con el baloto, podemos pensar. A veces las mujeres, incluso las mujeres creyentes que conocen al Jesús, tienen una idea de la estabilidad económica a futuro. Entonces tienen la idea de un príncipe azul, eso sí, lleno de billete, porque ese es el que les va a dar el sustento a sus necesidades, el que va a garantizar que lo tienen todo, comodidades, y que no les va a faltar nada. De pronto conocen a uno así y no tiene ninguna intención, no ama a Dios, pero pues como tiene billetico, entonces ese es el hombre que, mejor dicho, el que Dios le mandó. No importa que eso sea un yugo desigual. Entonces, mire cómo cuando Dios no está en el centro de nuestro corazón, sino que estamos aquí clavados, aterrizados en la tierra, cómo tergiversamos las cosas de Dios. Entonces vamos haciendo cuenta de las señales que indican que Dios no está en el centro de nuestra vida. Hay algo también en este pasaje. Listo, así como tú como ser humano puedes hacer que tu principal tesoro, lo que más guardas, lo que más buscas, por lo que más esfuerzas es la estabilidad y las cosas de aquí, puede ocurrir también, que ahí lo dice: donde esté vuestro tesoro, ahí está tu corazón. Si nuestro tesoro es el Señor, dice la Biblia, en Él está nuestro corazón. ¿El Señor es tu tesoro? Porque si nosotros realmente valoramos lo que significa conocer a Cristo, haber sido salvados por Él, conocer el mensaje del Evangelio, que muchas otras personas están en la oscuridad, muchas otras culturas, muchas otras personas, así como ahora que está de moda el Mundial de Qatar, vemos pues a los jeques árabes y youtubers entrando a las casas y llenas de lujos y todo, pero apartados del verdadero Dios, apartados de Jesús, llenos de billete, pero sin el creador de la vida en su corazón. Y nosotros conocemos al verdadero Dios, conocemos a su Hijo, tenemos una relación con Él y no nos damos cuenta de la magnitud de tesoro que tenemos. Y a veces sentimos que no tenemos mucho, que nos faltan muchas cosas. Y no nos damos cuenta del tesoro tan enorme que tenemos. Y como ese no es nuestro principal tesoro, entonces no lo cuidamos. Nuestra vida no gira en torno al tesoro que ya Dios nos dio. Cuando tú y yo tomamos al Señor como un tesoro, como lo más valioso, no tenemos que esperar a que nos ganemos el baloto o a que venga el príncipe azul. Ya sabemos que tenemos un tesoro maravilloso y que nuestras necesidades son suplidas por el dador de la vida. Pero solo cuando realmente nuestro corazón tiene al tesoro como lo más preciado. Miremos un ejemplo de esto. Esto suena fácil pararse aquí y decirlo, fácil usted decir amén, pero en la realidad, en la práctica, en nuestro interior, hay una lucha por el poder. Una lucha entre ¿quiénes? Entre el Espíritu Santo, que quiere gobernar nuestro corazón, nuestra mente y nuestra carne. Hay una lucha por el poder.
una lucha que no es fácil de llevar, que es imposible de dirigirla en el esfuerzo humano de acuerdo a las fuerzas del ser humano, de acuerdo a las fuerzas de la carne. Y vamos a volver a hablar de Saúl, de lo que habló mi esposa. Esto va a ser como una continuidad. Acuérdense que la Biblia, cuando quiere dejar claro un concepto, lo repite una vez y luego lo repite otra vez, así que nosotros tomamos el ejemplo. Vamos a hacer un resumen de la historia de Saúl, porque en determinado momento Saúl colocó como prioridad al Señor. ¿Cuándo sucedió esto? Un poquito de contexto. El papá de Saúl, del que fue rey de Israel, el primer rey exactamente, se llamaba Cis. Y ellos eran una familia, no eran una familia pobre, tenían algo de ganado, tenían sirvientes, pero en cierta forma el sustento de su casa era ese ganado que tenían. Al parecer, lo más fuerte que tenían pues eran los asnos o los burros, como lo hablan otras traducciones. Y de repente se perdieron los burros. Y el papá de Saúl llama a Saúl y le dice: mi hijo, venga, se perdieron los burros. No están, se desaparecieron. Hay que irlos a buscar. Entonces, váyase con este siervo, vaya a buscar esos burros, porque el sustento de la casa está en riesgo. O sea, había una preocupación real. Muchas veces tú y yo nos enfrentamos a problemas reales. Dios no nos dice que ignoremos las preocupaciones. ¿Cómo hace una madre que tiene a su hijo con cáncer a punto de morir para ignorar esa situación y no estar preocupada? ¿Cómo hace una familia que tiene un solo sustento y que se va a quedar sin trabajo porque la empresa quebró para no estar preocupados? Pero Dios no nos dice que no estemos preocupados. Lo que Dios nos dice es lo que hoy mi esposa les decía: cambiemos de preocupación. Que nuestra preocupación no sea la situación terrenal, sino que nuestra preocupación sea adorar a Dios. Y eso le pasó a Saúl. Miremos cómo. En 1 Samuel 9, del 3 al 4, empezamos a ver un poquito el contexto de la historia. Dice así: cierto día, 1 Samuel 9, del 3 al 4. Se los leo en Nueva Traducción Viviente. Ustedes lo pueden leer en la versión que tengan. Cierto día, los burros de Cis, o sea, el papá de Saúl, se extraviaron y él le dijo a Saúl: lleva a un siervo contigo y ve a buscar los burros. Así que Saúl tomó a un siervo y anduvo por la zona montañosa de Efraín, por la tierra de Salisa, por el área de Salaim, por toda la tierra de Benjamín, pero no pudieron encontrar los burros por ninguna parte. Al parecer Saúl y sus siervos tuvieron días buscando, se fueron lejos a buscar los burros y nada. Imagínense la preocupación pues de ellos. En el 5, finalmente entraron a la región de Suf y Saúl le dijo a su siervo: volvamos a casa. Es probable que ahora mi padre esté más preocupado por nosotros que por los burros. Entonces miremos la situación. El papá del señor Cis mandó a su hijo con un siervo a buscar los burros y ya habían pasado días y ni los burros ni el hijo, nada. O sea, ¿tenía razón para estar preocupado? ¿Tenía razón para estar Cis preocupado? Por supuesto, tenía todas las razones, toda la justificación para estar preocupado. Había una situación económica, su hijo estaba por fuera. Yo no sé si Cis conocía la historia de Job, que tras de gordo estaba hinchado y que además de que le pasó algo a la casa, después murieron sus hijos y de pronto, ¿qué tal que este sea mi turno? A uno cuando está en crisis, ¿no le vienen a ustedes diferentes ideas malas a la cabeza? De que esto se va a empeorar, de que, mejor dicho, que ¿dónde está mi Dios? ¿Por qué me pasa a mí esto? Dijo en el 6, volvamos al versículo 6, el siervo. Pero el siervo dijo: se me ocurre algo, una idea distinta. En esta ciudad vive un hombre de Dios. La gente lo tiene en gran estima porque todo lo que dice se cumple. O sea, era un profeta. Vayamos a buscarlo. Tal vez pueda decirnos por dónde ir. O sea, ¿qué hacemos? Tal vez en él hay una respuesta. Dijo Saúl: pero no tenemos nada que ofrecerle, respondió Saúl.
Hasta nuestra comida se acabó y no tenemos nada para darle. Mire la situación. Ellos llevaron una provisión para ir a buscar los burros. Pues iban a andar por los montes, por caminos, en fin, seguramente llevaron agua, comida. Y eso se les acabó, esa provisión. Y entonces ellos dicen, no, mi padre sabe cuánta provisión llevamos, él tiene que estar preocupado, pero al mismo tiempo ellos podían estar preocupados. Es decir, o sea, llevamos 3 días de camino, busque aquí, busque allá, y en esos 3 días de camino se nos agotaron las provisiones, y para volver pues necesitamos agua, necesitamos comida, ¿y de dónde va a salir? ¿Más preocupaciones? Sí, más preocupaciones también. Pero miren el siervo, lo que dijo. En el 8, bueno, dijo el siervo, tengo una pequeña pieza de plata, al menos se lo podemos ofrecer al hombre de Dios y ver qué pasa. Vamos a entender, de pronto en la historia de Saúl nosotros nunca habíamos notado este siervo, pero este siervo, cuando él se fue, por alguna razón escondida, por ahí llevó una piecita de plata, como quien dice, él dijo, no, de pronto por ahí se nos acaban las provisiones y con esta piecita de plata compramos alimentos y ahí nos defendemos. Ni siquiera Saúl había tomado esa precaución, su siervo sí. Pero cuando de casualidad llegaron a una ciudad en donde vivía el profeta Samuel, el siervo dice, venga, aquí en esta ciudad vive un profeta, ¿por qué no vamos donde él? Y Saúl le dice, no, pero ¿qué vamos a aparecernos allá con los brazos cruzados donde el profeta no? Eso hay que llevar algo. ¿Y qué vamos a llevarnos? ¿Qué nos van a estar atendiendo a nosotros unos significantes hombres de la tribu de Benjamín? O sea, en eso pensó Saúl, porque más adelante algo así le manifestó al profeta. Y el siervo le dice, no, aquí hay una piecita de plata, esto es lo único que tenemos. Y en ese momento ellos podían haber tomado la decisión, no, esa piecita de plata es lo único que nos queda para devolvernos, ¿cómo que la vamos a dar al profeta? No lo hicieron así. El siervo motivó a Saúl para que esa pieza de plata fuera entregada al profeta para que les hablara algo. Ahora, Saúl como amo de este siervo podía haber dicho, no, mijo, usted está loco, ¿cómo le ocurre? No, páseme esa pieza de plata y nos vamos a devolver ya. Pero no lo hizo, escuchó a su siervo. En cierta forma tuvo un corazón sensible. ¿Y qué pasó? Miren en el 17. Cuando Samuel vio a Saúl, el Señor le dijo, Dios le dijo a Samuel, ese es el hombre del que te hablé. Él gobernará mi pueblo. Justo en ese momento Saúl se acercó a Samuel a las puertas de la ciudad y le preguntó, ¿podría decirme por favor dónde está la casa del vidente? O sea, le llamaban vidente en ese entonces al profeta. Y Samuel le dijo, yo soy el vidente, contestó Samuel. Sube al lugar de adoración delante de mí. Allí comeremos juntos. Y en la mañana te diré qué quieres saber y te enviaré de regreso. Estaremos ahí. Samuel, yo creo que le vio la cara de preocupado a Saúl. Venía buscando al profeta. Pero Samuel sabía que por encima de cualquier preocupación o cualquier problema que ese hombrecito trajera, Dios ya le había dado una palabra para ese hombre. Dios le había dicho, ese va a ser el rey. Con él voy a hacer cosas en esta nación. Así que Samuel se dejó llevar por las preocupaciones de Saúl para nada. ¿En dónde estaban puestos los ojos de Saúl? ¿En los problemas, en el cargamento de problemas que traía Saúl o en el Señor? Así que Saúl, ¿qué le dice? En este momento la prioridad de nosotros, ¿cuál es? ¿Subir al monte a qué? Adorar a Dios. Cambió las prioridades. ¿Y Saúl fue rebelde ante eso? No. Hizo lo que el profeta le decía y hizo que sus prioridades, que su principal preocupación en ese momento fuera subir al monte a adorar al Señor. ¿Y cuál fue el resultado de eso? El profeta se anticipó y le dijo, vea, no te preocupes por esos burros. En el 20, y no te preocupes por esos burros que se perdieron hace 3 días, porque ya los encontraron. Además, estoy aquí para decirte que tú y tu familia son el centro de todas las esperanzas de Israel. Obviamente el centro de todas las esperanzas de Israel es el Señor, pero fue una forma algo poética en que Samuel le dijo que iba a ser rey. O sea, como quien dice, no se preocupe por esos burros, que esa es la menor de las preocupaciones.
usted ahora va a ser el rey de una nación y sus preocupaciones van a ser otras. Saúl llegó preocupado por unos burros y salió como rey. Ahora, ¿qué hubiese pasado en esta historia si el siervo y ellos ponen su tesoro en esa piecita de plata y dicen, este es el centro de mi sustento en este momento, no se lo podemos ir a tirar a ningún profeta, a ningún pastor por allá, a nadie, no, con esto nos devolvemos? Pues Saúl no estaríamos hablando de ellos en este momento. Pero fue porque pusieron en Dios su esperanza y dijeron, lo último que nos queda es esta pieza de plata y la vamos a poner, esta esperanza, en ir a hablar con el profeta para que Dios nos diga algo. Y entonces Dios transformó un problema chiquito, unos burritos que se habían perdido, en una respuesta enorme y gigantesca. Eso es lo que el Señor hoy nos está hablando en esta noche a nosotros. Nosotros a veces somos duros para soltarnos 100% en el Señor y estamos amarrados a esta tierra. Y el Señor nos dice, pon tu esperanza en mí. Ponme a mí en el primer lugar. Acuérdense, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué pasa? Todas las demás cosas vendrán por añadidura. Pero ¿qué significa buscar primeramente el reino de Dios y su justicia? Que Él esté en el centro de nuestras vidas. Ahora, ya saben que más adelante pues Él fue ungido rey y todo esto. Pero nosotros sabemos también en esta historia que Saúl no se mantuvo así de por vida. Saúl más adelante falló. Saúl más adelante cambió ese orden que había aprendido ese día a través con digamos la motivación de su siervo, y cambió las prioridades. En 1 Samuel 13 del 7 al 9 dice: Primera de Samuel 13 del 7 al 9 dice: Mientras tanto, Saúl se quedó en Gilgal y sus hombres temblaban de miedo. Ahí ya era rey, estaba peleando contra los filisteos. Durante 6 días Saúl esperó allí, según las instrucciones de Samuel. Pero aún así Samuel no llegaba. Saúl se dio cuenta de que sus tropas habían comenzado a desertar, de modo que ordenó: tráigame la ofrenda quemada y las ofrendas de paz, y Saúl mismo sacrificó la ofrenda quemada. Ese fue un pecado que ya conocemos de Saúl. Él no era sacerdote, él no le era permitido entregar ofrendas, pero fue en su desespero que quiso ayudarle a Dios. Es decir, ¿estaba Dios en el centro de su vida? No. ¿Cuál era la principal preocupación de Saúl en ese momento? Ganarle la guerra a los filisteos. ¿Era una preocupación válida? Sí, claro. O sea, es que los filisteos estaban atacando a Israel. Él era el responsable de los ejércitos y era su responsabilidad defender la nación. Pero en ese momento el centro de la preocupación estaba en adorar y agradar al Señor. No. Porque si el centro de esa preocupación fuera agradar a Dios, Él hubiera dicho: no, tenemos que esperar. Yo no puedo ir a ofrecer un sacrificio, yo no soy sacerdote. Pero Él no lo hizo, porque su preocupación era el aquí y ahora. ¿Y qué pasó más adelante? En 1 Samuel 14, 37, cuando ya el Señor lo confronta y todo esto. Bueno, entonces, en 1 Samuel 14, 37 dice: Entonces Saúl le preguntó a Dios: ¿debemos perseguir a los filisteos? ¿Nos ayudarás a derrotarlos? Pero Dios no respondió ese día. Es decir, el resultado de colocar a Dios, de relegarlo del primer lugar y ponerlo en el segundo lugar, es que se pierde nuestra comunión con Dios, se pierde nuestra sensibilidad de lo que Él quiere, ya no entendemos su voluntad, ya no tenemos discernimiento. Y aquí dice que Saúl estaba en la batalla y le preguntó Saúl a Dios: Señor, ¿tú nos vas a entregar en nuestras manos a esos filisteos? Y Dios estuvo en silencio. No le contestó al rey de Israel, al rey de su pueblo elegido. No le contestó. ¿Cómo intentó solucionar esto Saúl unos versículos más adelante? ¿Será que él dijo: bueno, debe ser que pues yo me desvié, ya Dios no es lo más importante para mí, por lo tanto me voy a arrepentir, lo voy a buscar de corazón? No. 1 Samuel 14, 41 dice:
Entonces Saúl oró: oh Señor, Dios de Israel. No podría decir tan creyente, o sea, está dirigiendo su oración a Dios. Por favor, muéstranos quién es el culpable y quién es inocente. O sea, ellos dijeron: para que esto esté sucediendo, estamos perdiendo la batalla. ¿Quién es el culpable? ¿Quién es el pecador aquí? Señor, muéstranos a ver quién es el pecador. Dice: entonces hicieron un sorteo sagrado. Y Jonatán y Saúl, o sea, Jonatán era el hijo de Saúl, fueron señalados como los culpables y los demás declarados inocentes. Hombres y mujeres de Dios, en esta noche no existe sorteo sagrado. Claro, sabemos que Dios es soberano en todo y que la suerte, si uno tira un dado, el número que salga, pues es el que Dios quiere. Pero Saúl quiso compensar la pérdida de la comunicación con Dios forzando a que Dios me tiene que contestar a mi modo. Eso fue lo que hizo Saúl. Echó a suertes y entonces si Dios no me quiere hablar, yo como rey voy a hacer que hable. Y ahí no estaba Dios. Cada vez se alejaba más, cada vez se alejaba más. Es decir, empezó un poquito alejadito, pero después estaba a kilómetros de Dios, porque su corazón no tenía a Dios en el primer lugar. Miren lo que pasó en Samuel 15, del 12 al 13. Temprano a la mañana siguiente, primera de Samuel 15, del 12 al 13. Temprano a la mañana siguiente, Samuel fue a buscar a Saúl. Alguien le dijo: Saúl fue a la ciudad del Carmelo a levantar un monumento en su propio honor. Y después continuó a Gilgal. Cuando por fin Samuel lo encontró, Saúl lo saludó con alegría. Que el Señor te bendiga, le dijo Saúl a Samuel. Le dijo: he llevado a cabo el mandato del Señor. Miren la religiosidad que a veces nos enseguece a nosotros también. ¿A qué se fue Saúl a esa ciudad del Carmelo? A levantar un monumento en su propio honor. ¿Qué indicaba eso? ¿Quién estaba en el comando de esa vida, de ese corazón? ¿Qué era lo más importante? Él. Él era lo más importante. Y él pensaba que tenía una conexión, una relación con el Señor. Él pensaba: no, seguimos. Cuando vio a Samuel, le dio alegría, o sea, se alegró. Es como si nosotros estamos alejados en la misma situación, lejos de Dios. Dios no es el centro de nuestra vida son las riquezas, las cosas. Y vemos al Pastor Rogelio, qué alegría verlo, un abrazo, Dios te bendiga, mejor dicho. Y por dentro nosotros diciendo qué espirituales somos porque amamos al pastor, venimos a la iglesia. Y Dios allá dice: no, mijo, usted está grave, usted está en la olla. Miren, en primera de Samuel 15, 24. Entonces Saúl le confesó a Samuel. Miren aquí está el problema clarito. Es cierto, he pecado. He desobedecido tus instrucciones y el mandato del Señor, porque tuve miedo del pueblo y por eso hice lo que ellos me pidieron. Pero ahora, por favor, perdona mi pecado y regresa conmigo para que pueda adorar al Señor. Miren, aquí Saúl está diciendo qué había en el centro de su vida. O sea, en el centro de su vida estaba él y su figura como rey, y él no quería decepcionar al pueblo. Lo más importante para él en ese momento es que el pueblo se sintiera bien con su rey. Él quería que Dios estuviese, él quería agradar a Dios. No le preocupaba agradar a Dios, le preocupó agradar al pueblo. Y dice: mire, es que tuve miedo por el pueblo. Hubo más temor en mí por el pueblo que por Dios. Dios no, yo sabía que Dios está ahí, uno falla y a él lo perdona. Y nosotros a veces somos así. ¿Nos preocupa agradar a Dios? Muchas veces no. Muchas veces nos preocupa el aquí y el ahora, en lo que estamos recibiendo aquí en este momento. Y dice, y mire su religiosidad hasta dónde llega. Así que le dice Saúl: vení, perdóname, vamos a adorar a Dios. No, yo te estaba buscando porque es que necesitamos, esta guerra está cruda, los filisteos están ganando, entonces yo quiero ir a adorar a Dios. Pero ese requerimiento, ese deseo de adoración de Saúl era genuino, no. Él había convertido la adoración en la fórmula mágica para el éxito personal.
La adoración de Saúl en ese momento no era para exaltar a Dios como el rey, como el Señor de la vida, el que requiere el máximo honor, disciplina, amor, sino que quería ir a adorar pues para que Dios le contestara y el éxito personal, y entonces que una batalla más y que Saúl salga victorioso. Y nosotros a veces somos especialistas en señalar a estos personajes bíblicos y decirle: Saúl perverso, corazón tan malo, cuando tú y yo somos iguales. Muchas veces nosotros venimos a la iglesia no porque queramos de corazón adorar a Dios, sino porque queremos que Dios conteste nuestras necesidades. Entonces muchas veces Dios no es el centro de nuestra vida. Así que ¿cómo podemos mantener a Dios en el centro de nuestra vida? No es en la carne. Jesús dijo en Juan 15 del 4 al 5: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Ahora, uno puede decir hasta ahí: fácil, entonces todo se resuelve orando todos los días y tratando de permanecer ahí con el Señor, yendo a todas las reuniones de la iglesia, escuchando musiquita cristiana y leyendo la Biblia. Hay algo por hacer antes de. La clave está en 2 versículos. Y una de esas claves nos molesta bastante y luchamos con ella. Juan el Bautista en algún momento dijo: es necesario que Él crezca para que yo mengue. Y este es un concepto enorme que a veces pasamos por alto. Yo no me puedo acercar a Dios pretendiendo estar yo acá arriba. Es necesario que yo mengüe para que el Señor crezca. ¿Se acuerdan que Jesús también dijo algo parecido? En Mateo 16:24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y sígame. Tome su cruz y sígame. Antes de seguir al Señor, Jesús dijo: usted me quiere seguir, bien hace, pero para poderme seguir como debe ser, primero niéguese a sí mismo. Bájese del primer lugar de su vida, bájese del primer lugar de importancia. Permita que Dios sea el centro de todo. Finalmente, para ir concluyendo, muchas veces en nuestras mismas oraciones le mostramos a Dios que Él no es el centro, porque oramos para nosotros, no para Él. ¿Se acuerdan cuando le preguntaron a Jesús cómo debíamos orar? ¿Se acuerdan de esa oración? ¿Cómo empezó el Señor Jesús? ¿Cómo dijo? Dijo: lo primero, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es una exaltación, es decirle, cuando dice Padre nuestro que estás en los cielos, es un reconocimiento donde le decimos: Señor, tú eres superior a mí. Yo solo soy un siervo, una criatura. Lo que tú haces, lo que tú dices, lo que tú planeas, lo que tú tengas a tu consideración es superior. Es decir, de antemano, antes de yo pedirle lo que le quiero pedir, le estoy diciendo: Señor, por encima está tu voluntad, por encima de esta oración que yo voy a hacer. Luego le dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Le está diciendo: Señor, tu voluntad es superior. Y yo como siervo quiero hacer tu voluntad. Y eso es lo primero en la oración, en lo que Jesús está diciendo. Es lo primero que hay que orar. Amada iglesia, la oración que enseñó Jesús no se centra en nuestras necesidades. La oración que enseñó Jesús pone a Dios en el centro. Él es lo más alto, lo más importante. Luego de esta exaltación, luego de buscar primeramente a Dios en nuestra oración, ahora sí vienen nuestras necesidades. Ahora sí dice: el pan nuestro de cada día danoslo hoy y perdona nuestras ofensas, así como nosotros también vamos a perdonar a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación.
y al final cierran nuevamente. Y líbranos de mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Y al final está diciendo: Señor, yo oré, yo te entregué mis necesidades, mis cosas, pero finalmente lo que tú decidas, tú eres soberano, tú eres el rey. Yo confío en que tus decisiones son mejores. ¿Cuántas veces nuestras oraciones son así, en ese orden de prioridad? Iglesia, no es fácil. Por estos días que el Señor ha tocado mi corazón respecto a este tema, a veces estoy orando y me acuerdo: yo no empecé alabando al Señor y me acuerdo. No, a ver, recapitulemos, empecemos la oración como debe ser. Y esa es la invitación en esta noche, iglesia, porque siempre en la vigilia tenemos un tiempo de oración especial. Todos ustedes podrían estar en la casa ya descansando, saliendo a comer, pero están aquí. Atendieron un llamado del Señor. Pero vamos a atenderlo un poquito más. Ahora que nos vamos a reunir en grupos para orar, al menos por hoy, o bueno, de aquí en adelante en sus oraciones, no vamos a pedirle por nuestras peticiones, por las necesidades con las que vinimos, por las cosas que nosotros anhelamos, por el enfermo, en fin, por los burros. Vamos a pedirle al Señor que Él sea el centro de nuestra vida, que queremos adorarlo, que queremos amarlo, que queremos estar cerca de Él, que queremos aprender y entender las cosas que Él nos quiere hacer entender, que hemos sido necios, que tal vez hemos sido como Saúl, que empezamos con un impulso y colocando a Dios en el centro, pero que después nos dimos cuenta de que lo más importante y por lo cual venimos a la iglesia es por nosotros, porque queremos tener bendición. Cierra tus ojos allí donde estás y enfoca tu mirada en el Señor y dile: Señor amado, tú eres el Rey del universo. No hay otro Dios igual a ti. No hay otro Dios igual a ti. Tus caminos, tus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Tus planes son perfectos. Tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Nosotros estamos llenos de ideas necias, engañosas, porque nuestro corazón es engañoso, pero tú, Señor, eres santo, tú eres puro, tú eres majestuoso, maravilloso. Anhelamos, Señor, que tu voluntad sea hecha en nuestra vida. Tal vez no nos preocupamos por hacer tu voluntad, tal vez no nos preocupamos por agradarte, pero hoy, Señor, queremos que estés en el centro de nuestra vida, que nos enseñes, Señor. Señor Jesús, ayúdanos cambiar nuestras prioridades para que el Rey de los cielos sea lo más importante en nuestra vida, para que servirte sea una preocupación, para que las almas que se pierden, que no están llegando a la iglesia a escuchar de ti, para que esas sillas vacías de gente que está muriendo afuera, de familias que se están destruyendo, para que esas sillas sean ocupadas. Que esa sea nuestra preocupación, Señor. Ayúdanos a despertar, Señor, del letargo en el que a veces nos encontramos, del amor por las cosas de este mundo, por la falsa religiosidad que nos hace pensar que todo está bien contigo y que tú nos bendices porque sí, porque eres Dios, el Dios que bendice. Tú sí quieres bendecirnos, sí quieres preocuparte o darnos las cosas que necesitamos, pero para que nosotros primero queremos preocuparnos por ti. Ayúdanos, Señor. Sigue con nosotros, Señor, en este momento de vigilia, en esta noche. Y te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo esté hoy con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.